Kachanowski. Jorge, discúlpame Ya la está interrupción. Kachanowski, perfecto. Podés saludarlo. Hola Roberto, ¿cómo ¿Cómo, andás? Te saluda cómo? Jorge Enríquez lo estoy haciendo ahora el programa con un exdiputado muy vinculado con el campo, con Pablo Torello, que también te está saludando en estos momentos. ¿Qué tal, Pablo? Hola, Jorge. Hola, ¿cómo están? ¿Ambos bien? Muy, Mm, muy bien, Muy ¿vos bien. ya recuperado? mm, Bastante recuperado de la neumonía. Me costó bastante salir, pero creo que estoy saliendo. Así que Bueno, qué bueno. en 3 meses Sé que estuviste arrastrando ese problema. sé que estuviste internado y Sí, cuando yo, viste esas cosas que uno lo va dejando pasar, lo va dejando pasar, y cuando fui al Mater Dei, sí, era, ¿no? ya- Bueno, a Sí. ver si me, sí, sí. a ver si me Ah, equivoqué, por eso no, ya se fue, no, me dijeron. No, dije, a ver si me engañaron, pero no, ya te tuve habían 15 dado el días alta, yo dije, ahí. bueno, después te vi No, y tuve 15 días y le dije, mira, o me voy o me voy, ¿viste? Porque ya estaba podrido de estar ahí adentro. Entonces, bueno, obviamente, como te hace el estudio, si no encontraba cuál es la bacteria, ni el virus que me generó la neumonía, seguían estudiando y haciendo estudios, y bueno, viste, ya llegó un momento donde no daba más. Así que hice internación domiciliaria y nada más, viste, ya fue más o menos mucho mejor, por suerte. Qué bueno, Roberto. bueno, vamos a hablar de Mm, varios temas, nos alegramos muchísimo. El primer Gracias. tema bueno, yo tengo un tema, después Pablo sigue con otro tema, estábamos hablando Ah, recién, bueno, el tema del campo se lo voy a dejar a él porque él es el especialista, tiene unos números muy interesantes, pero te quería hacer una pregunta, porque en esa época la vivimos los tres, creo. Pablo, sí. espero que no se venga a hacer la criatura, Pablo, y diga que no había nacido. Pero se cumplieron 50 75. años. Claro. ¿Cómo? Sí, El año claro, no, setenta y viste, porque, cinco. claro, dice, no, nací en el 75. Bueno, se cumplieron justamente Mm, 50 años del Rodrigazo, Sí. que me da la sensación que el que cargó con el mochuelo fue Rodrigo, pero que la situación ya venía de antes, con Gelbar, ¿no? Y fue Helvar Explicanos el que un armó poco. todo. Helvar había, bueno, había hecho lo que hacían todos los gobiernos de esa época y siguen haciendo muchas veces, ¿no? Controles de precios, tarifas de los servicios públicos atrasados, etcétera. Todo eso generó una distorsión de precios relativos y además las empresas eran estatales en ese momento. Claro, las pérdidas que tenían por luz, gas, teléfono, ¿te acuerdas lo que era tener un teléfono, no? Luz, gas, etcétera, agua, había que cubrirla, eso no tenía que cubrirla y la forma de cubrirla era con emisión monetaria. Eso disparaba la inflación, pero como estaban los controles de precios, lo comprimían durante un tiempo. Fue la famosa inflación cero de Helvar que Sí, había acordado con Perón. Helvar en realidad fue ministro de Economía al inicio, cuando llegó Cámpora, cuando a Cámpora lo sacan del gobierno, pues la verdad fue esa que lo sacaron, y asume Perón, sigue Helva, y cuando muere Perón, creo que a los 2 meses, ya renuncia a Helva, asume un tiempo muy corto José Gómez Morales, que había sido presidente del Banco Central en ese momento, y cuando se va Morales, llega Helvar, perdón, llega Celestino Rodrigo, ajusta la tarifa de los servicios públicos, pero el tipo de cambio lo llevó 100 y pico % arriba, lo mismo que luz, gas, etcétera, eran distintos los combustibles. Eso generó un caos tal que le hicieron a Isabel Perón, que era presidente en ese momento, la primera huelga general de la CGT a un gobierno peronista. Era un caos. Eso en el medio de casi una guerra civil, por los terroristas como Montoneros y él que seguían tirando bombas y matando gente, etcétera. Así que llegó Celestino Rodrigo, y Celestino Rodrigo lo que hizo fue básicamente corregir torpemente los precios relativos en el medio de un gobierno débil políticamente y casi una guerra civil, y creo que duró, no llegó ni a los 2 meses, y después vino una sucesión de casi 6 ministros de Economía que se sucedieron uno tras de otro, pasó Cafiero, Bonani, Corbalán Anclario, no me acuerdo ahora todos los que pasaron.
Mondelli. Así que yo te diría, quedó como el Rodrigazo, pero la culpa fue de Helvar. De José Bergelman. Exactamente. Pablo, que vos lo viviste esa época, pero si te interesa hacer alguna pregunta para ilustrarte, eras muy niño en ese momento. Bueno, no era tan niño, ¿no? Tenía 15 Ah, bueno, años, bueno, por eso te pero estaba tirando, me porque acuerdo perfecto. te estabas Me haciendo acuerdo el gil. perfecto. Primero el despelote que era, me acuerdo de Emilio Mondelli también. Sí, ¿Ustedes se sí, acuerdan de Emilio sí, Mondelli? sí, por supuesto. Sí, Otro ministro de Economía. O sea, fue muy... Bueno, y después yo no sé si me acuerdo por la época o realmente por haber leído y todo ese tipo de cosas, pero sí, fue un absoluto desastre. Eh, ahí empezó creo que la debacle, coincido con eso. Pero bueno, seguí hablando vos, Roberto, porque me parece que sí, eso no, bueno, fue fue básicamente interesante. eso. El chiste que se hacía en ese momento era, bueno, el próximo ministro de Economía lo sortean por el número de documento, ¿no? Porque iba cayendo uno atrás de otro. Y bueno, eso fue en junio. Después, bueno, fueron tirando hasta que llegó el golpe militar en el 76. Asume Martínez de Oz, bueno, y la historia es otra ahí, ¿no? Pero si vamos a lo que fue el Rodrigazo, yo diría que más que corregir, pero mal hecho y en un gobierno débil. Pero que el responsable en última instancia de todo el desastre había sido José Belgelba, ¿no? Básicamente. Ese sería el resumen que haría de lo que pasó hace 50 años atrás, ¿no? Sí, fue un poco como le que echaron la culpa a Remel de Nicom, de que vino a hacer el ajuste de todo lo que venía de antes. Sí, bueno, ahí en realidad se pusieron de acuerdo para devaluar, ¿no? En rigor. Y bueno, la devaluación iba a llevar a una cosa de este tipo. Y lo que hicieron fue licuar el gasto público, algo similar a lo que hizo, ¿cómo se llama? Milei ahora hace poco, en 2023, en diciembre, una devaluación, licuación del gasto público para tratar de equilibrar las cuentas, en punto tal que los primeros yo no me acuerdo si fueron 6 o 7 años del kirchnerismo, hubo superávit fiscal. Pues claro, bueno, dejaron de pagar los intereses de la deuda y además de eso habían licuado mucho el gasto público, ¿no? Eso Y había, se fue eliminando a lo largo del tiempo y después terminaron siempre con un déficit fiscal fenomenal. Cristina Kirchner, y cuando lo, básicamente, ¿no? Roberto, y cuando lo iban perdiendo, lo digo por lo sufrimos nosotros, empezaron a tocar los derechos de exportación, porque teníamos el 23,5 en soja y el 20 en maíz y trigo, y ahí empezó Néstor Kirchner a dejarle mayor, que ya venía bajando el superávit fiscal, que ya se lo venían comiendo. Para agrandarlo empezaron con Cristina, el último año nos lo llevaron del 23,5 al 27,5 y después al 35 en noviembre del 2007, cuando ganaron las elecciones. Y después vino en el 2008, vino lo que fue la 125, que las quisieron subir con el invento de Lustó. Claro, bueno, acordate que fue el que empezó de nuevo con las retenciones fue Dualde, Dualde. que creo, yo no, ahora no me acuerdo bien si había sido el 11 o el 14% o el 15, No, el 10. el 10, empezaron con el 10, pero después lo fueron subiendo, creo, si yo me lo El 20. recuerdo, claro, y después, bueno, es más, cuando está por terminar el mandato de Néstor Kirchner, antes de que asumiera Cristina, él sube las retenciones. Creo que las llevó al 27 en ese momento, si mal no recuerdo. Pero bueno, al campo siempre le pasa la factura de mantener el populismo, ¿no? Fue así, mirá, en abril de 2007 estaban en el Yo 23,5 digo, las de soja. Abril de 2007 las sube para sí, hacer el fondo de compensatorio al 27,5. Sube 4 sí, puntos. Y en noviembre, después que ganan las elecciones, la sube del 27,5 al 35. Y el campo no ahí dijo está, bueno, nada. sí, 2 veces la subió Kirchner. O sea, él asume con el 23,5 de retenciones en soja y 20 en trigo y maíz. Y la sube al 35 en soja. Soja es el 70% de la recaudación
de derecho de exportación, así que hablemos de Sí, soja. sí. Yo te diría que ahí, como los precios internacionales eran muy buenos, el precio de la soja, eso hizo que apareciera buena parte del populismo de toda América Latina, el populismo de izquierda. Bueno, Chávez se afianzó en Venezuela, en Uruguay, Pepe Mujica, Lula, en Brasil, en Chile, Bachelet, Evo Morales en Bolivia, y bueno, en Paraguay también no me acuerdo quién estaba, también un cura hubo en un momento dado, no me acuerdo. Lugo. Lugo. Apareció Pero todo el populismo. Lugo fue un tipo muy prolífico, pobló el Uruguay, el Siendo Paraguay, digo, siendo cura. Bueno, sí, que después finalmente le hicieron juicio político y lo sacaron. Pero, sí, o sea, todo ese populismo se pudo mantener gracias al precio de las commodities, del petróleo, de la soja, etcétera. Yo no sé si se hubiese mantenido ese populismo sin esos precios internacionales, ¿no? No, pero Que hoy no están. todos los... Perdón, Sí, te Roberto. escucho. Todos Sí. esos países mejoraron su situación porque pudieron estabilizar sus monedas, aumentaron sus reservas, bajaron la pobreza. Nosotros en Argentina hicimos exactamente lo contrario. Bueno, acá fueron más desaforados en materia de populista, vamos a ponerlo de esa forma, ¿no? Sin ninguna duda. Pero yo te diría que fue una ocasión perdida fenomenal como para que Argentina entrase en una senda de crecimiento muy fuerte, ¿no? Como Fue la que un estamos perdiendo desperdicio. ahora. Acordate que también se consumieron 10 millones de cabezas de ganado para que el asado fuera de tira fuera barato, ¿no? La mesa de No sé los si te acordás. argentinos. Exactamente. Había que cuidar la mesa de los argentinos. Pero Dijiste ahora algo, estamos Pablo, que me perdiendo parece. Ahí está, eso otra vez quería una decir. oportunidad con el agro. Estamos haciendo lo mismo. Exactamente. Bueno, tanto habló Milei que no, que los impuestos de ellos, pero la realidad es que ahora volvió a subir, ¿no es cierto?, los derechos de exportación de la soja. Sí, vuelven a subir, pero lo peor de todo es que con la ley bases nos quisieron subir de entrada. Con la ley base quisieron subirlo de entrada, exactamente. Un Eso de que se iba a disparate cortar un absoluto. brazo, eso de que se iba a cortar un brazo antes de subir un impuesto, fue un verso, porque llegó y subió el impuesto al país del 7,5 al 17,5 para todos los productos, para un montón de operaciones, aumentó, volvió a poner la cuarta categoría de ganancia que él había votado desde derogarla, ¿te acordás? Y quiso subir los derechos de exportación Yo, que las justo provincias se opusieron. Justo ese día ¿Cómo? yo se lo dije a él. Yo estaba en la cámara con él y se lo Mm. dije. La verdad que vos de liberal tenés tanto como yo de ingeniero físico nuclear. Milei nunca fue liberal, ni lo es. No, Eso, yo no, te digo no, porque lo conozco no, mucho, vos también lo conocés, seguramente ahí de liberal no tiene nada. Todos sabemos que no es liberal, es una postura, es un discurso que tiene. Pero yo le digo, no es. perdón, Sí. Roberto, yo le digo el pulpo Milei, porque todavía le quedan 2 brazos, ya se cortó 6 de la Le cantidad de queda- impuestos que subió. Está perfecto, está perfecto. Sí, porque además el liberalismo no es solamente tener equilibrio fiscal en todo caso. También es la libertad de expresión. Y vos fíjate que hay mucha preocupación en el mundo por la forma que se está atacando, te diría, no solo al periodismo, sino que acá surgió todo este tema de esa denuncia que hizo Alcorná Damón de que la Exide investiga a los economistas y a los periodistas que puedan desestabilizar el plan económico, ¿no? O sea, entras en una senda ya directamente de fascista. Bueno, eso lo hizo también el kirchnerismo, recordémoslo, cuando intentó votar una ley en virtud de la cual se tipificaba como un delito aquellos que, emitiendo opiniones, pudieran generar corridas bancarias y lo llamó terrorismo económico. Y esto es, ¿Sí? evidentemente, conculcar el derecho a opinión. Pero hay que recordar Obvio. siempre que lo que hizo el kirchnerismo es contagioso. El relato libertario, porque no es liberal, este hombre es libertario, o anarcocapitalista, No es copia nada su de fórmula, eso, ¿eh?
No, yo sé que no, pero bueno, para definirlo, Sí, copia la fórmula maniquea del mundo entero, lo mismo que pasa con Orbán, con Trump, y podemos seguir así hasta el infinito, sí, una fórmula maniquea que divide al mundo entre buenos y malos. Y ellos comparten más cosas con el kirchnerismo que otros, como por ejemplo el gen de ese sentido danístico, esa manía fundacional que todavía ha empezado para el kirchnerismo el 25 de mayo de 2003, de 2003, digo bien, y la descalificación que hacen permanentemente del periodismo. O sea, el estar, hasta están generando algo que para mí empieza a ser sumamente peligroso, que es la sí, autocensura, porque como dijo bien Alconada Amón, la intimidación es ejemplificadora. Si a vos te intiman con que te entran, ¿por qué? Porque tiene un escudo informático que le permitió detectar los intentos de hackeo hasta la pretensión de introducir en una página de pornografía infantil el perfil de él. Él porque tiene esa experiencia, sí. un chico que tiene una computadora que se la rebusca con un programa de streaming, ¿y ese qué escudo tiene si lo hackean? Ninguno. Entonces eh, yo por eso, pero quiero hacerte un par de preguntitas más, si me permite, o si estás de acuerdo en este tipo de preguntas, Sí. Pablo, si ¿cómo estás viendo esto, más allá de las implicancias que puede tener con el GAFI, con la OCDE, el tema este de los dólares que salen del colchón bajo el pomposo nombre, porque ¿viste? Siempre se buscan nombres pomposos para esto, ¿no? Sí, Adecuación de precios en lugar de decir inflación, así el kirchnerismo, importación, régimen sustitutivo, y ahora hay una nueva que es la ley de protección o de liberación de los ahorros sí. encanutados por fuera del sistema financiero, para decirlo en lenguaje vulgar. ¿Cómo estás viendo vos esto? ¿Hay, ante un país que fue tan saqueado, el que ahorraba esos billetitos, se los enterraba en una maceta o algo, hay posibilidad que esa gente lo saque del colchón, que pueda tener confianza, que es el elemento fundamental de la economía? O que después no te lo persigan, porque después cambia el gobierno y te dice dónde lo sacó y anda a la justicia penal tributaria. ¿Cómo ves eso? Mira, yo lo veo, a ver, el tipo que tiene dólares abajo del colchón o en la caja de seguridad, ese no va a tener millones de dólares. Tiene, no sé, 50.000, 100.000, 200.000 dólares. No creo que tenga mucho más. El que tiene mucha plata la mantiene, la tiene en el exterior, sea en blanco o en negro, no importa. Entonces, la pregunta en general esa gente tiene esa plata, la gente tiene la plata esa para cuando se retire, porque sabe que la jubilación va a ser un desastre, o bien para situaciones de emergencia, viste, esas cosas por el estilo. También puede ser que alguno la use para cambiar la moto o para cambiar el auto. Eh, pero yo te diría que ya cuando se hizo el blanqueo, hola, me escuchan, ¿no? Sí, 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 perfecto. Hola. perfectamente. Sí. Pero te escuchamos Ya cuando se atentamente hizo, porque no te queremos no, pero sí interrumpir. que se había cortado. No, no, Cuando no, se hizo no. el blanqueo, ya había dólares depositados en los bancos y la gente, los que habían depositado dólares, con la tarjeta de crédito en dólares, podían ir y comprar. Y sin embargo no se movió el amperímetro. De manera que yo diría, veo bastante raro que la gente vaya a sacar los dólares para satisfacer a este hombre, a Caputo, que en realidad lo que él necesita es que aumente el consumo. Como no quieren emitir moneda, entonces dice, bueno, para reactivar la economía, el estilo que decía, no vamos a emitir, pero queremos más moneda en el mercado. ¿De dónde la sacamos? Los dólares que la gente tiene en el colchón. O sea, quieren que la gente desahorre para que consuma y eso mover más la economía, porque la economía no se está moviendo, se está moviendo muy poco. Salvo algún sector en particular que puede tener alguna situación mejor, el resto está bastante fuera de combate. Entonces, si no preguntarle a Pablo, ¿cómo están las bases de humor, las bases del sector agropecuario? No la dirigencia, ¿cómo se llama? De agropecuaria, ¿eh? Estoy hablando de las bases. ¿Cuál es el humor que tienen respecto a la situación del sector, no? Entonces, y es un sector competitivo. Entonces yo te diría, Muy mal. lo veo bastante difícil. Sí, perdón. No.
muy mal. O sea, hay muchísima gente yo mismo tenía muchísimas esperanzas en que todo su discurso pre-elecciones era muy a favor del sector agropecuario. Yo soy un convencido de que este país va a salir por el sector agropecuario. Contaba Jorge en el bloque anterior que el sector agropecuario puede llegar a producir el doble en 7, 8 años, 30, 40 mil millones de dólares más te puede traer. Sin miedo a Sí, equivocarme, pero hay que darle las condiciones. O sea, acá hemos hecho un RIGI, hemos hecho un montón de cosas y en las mismas proyecciones del Banco Central, de acá al 2030, le pone muchas fichas a la energía, pero no le pone tanto a la minería, y al sector agropecuario lo suma de hoy al 2030 2.000 millones de dólares. El sector agropecuario te puede claro, traer 7.000, 8.000 en 2 años, más por año. Además de dinamizar todo el interior, hacer arraigo, la enorme cantidad de movimiento y generar trabajo inmediato. Pero eso tiene que haber confianza. Al haber querido aumentar los derechos de exportación en la ley bases de entrada, al hacer este manoseo, nosotros no queremos el manoseo de te subo las retenciones, te bajo las retenciones, te dejo esto, te dejo el otro. Es un manoseo sí, todo eso. No necesitamos eso. Nosotros necesitamos que me mande un proyecto de ley donde diga que en 5 años me elimina los derechos de exportación, que son 7.500 millones de dólares, pero que te pueden traer, debe ser de las mejores inversiones que puede ser la Argentina, y no esperando sí, que te traiga la minería y la energía que tienen que importar un montón de insumos para poder exportar otras cosas, y no te está generando la balanza comercial positiva que sí te va a generar el campo, porque tiene la estructura ya armada. Un ejemplo que dio Germán Weiss el lunes con Pañi, que se les recomiendo que vean la entrevista que hizo Pañi con Germán Weiss del campo. Se los recomiendo. Muy buena, la vi yo. Muy buena. no, Se no, las no, no, recomiendo ¿con quién? ¿Con Germán? con Germán Weiss. Germán Weiss fue presidente de Jorge. CREA, es un productor Ah, agropecuario del oeste de la provincia de Buenos Aires, ahí está todo. Pero miralo porque sí, realmente es muy bueno y la verdad que a mí, yo lo llamé para felicitarlo, porque la verdad que me representó tan bien en todas sus Tenemos, ganas de que esto funcione, de que esto pase, y es muy así. Y la verdad que el sector, por esta miseria, vos fíjate lo que pasó el año pasado, te doy un solo ejemplo. tenemos Por que la falta hacer, de confianza del sector agropecuario, no se vendieron 12 millones de toneladas de soja y 10 millones de toneladas de maíz. Eso ujú, significa 7.000 millones de dólares, lo ¿Qué cual te sí, parece? significa alrededor de 1.500, 1.700 millones de dólares de recaudación para el Estado. Y no se vendieron por falta de confianza, porque el Estado está metiendo la mano en todo, hace un desastre. Jorge, tenemos que Y la estar verdad que entregando. sería tan fácil hacerlo, pero no lo entienden y eso hemos hablado, hemos hecho un montón de trámites, gestiones y charlado con los mismos secretarios de Agricultura, con gente de economía, con todo el mundo y no hay manera de hacerlo. Les pido Estamos, mil disculpas a ambos, la conversación está sí, interesantísima y no quiero que se nos ofenda porque a Roberto no le gusta cuando va a algún programa y, y lo no, interrumpí y nos interrumpe, tiene razón, porque además cuando le interrumpen, él tiene una famosa frase, le interrumpen para, en un programa de televisión, dice, yo estoy podrido que me interrumpan, no voy a dar los nombres de los periodistas, porque de repente aparece urgente, te cortan en lo mejor y el urgente es el cloro de Clotilde se encuentra constipado hace una semana. Y ahí es así o no es así. pero ahora Bueno, siempre te pido por favor que me disculpen, estamos sobre la hora y nos están no, nos echando. pasamos 3 minutos. Nos pasamos 3 minutos, bueno, no importa. Pero la verdad que da para. Roberto, me parece que vamos a hacer el programa más extenso y te vamos a traer permanentemente con nosotros. Porque la verdad bueno, que con Pablo en una junta espectacular. les Ahora está agradezco y hablando les mando un justo, Vamos a saludo. despedirnos, por favor. un saludo grande y nos retiramos.